Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Ricardo David Serra. Yo hoy les voy a exponer sobre la distribución y retribución del ingreso en Venezuela. Venezuela es un país que no ha experimentado el crecimiento económico sostenible en las últimas 3 décadas del siglo pasado. De hecho, según algunos cálculos, el PIB, que viene siendo PIB por per cápita hacia el año 2000 era inferior de principios de la década de 1970. Ay, disculpan. El artículo se divide en 3 secciones. Pero suena raro que como se dice, pero se empieza a nombrar desde el 2. La segunda, que viene siendo que describe la distribución del ingreso, que comienza con la distribución de factorial del ingreso y luego describe varias dimensiones de la distribución del ingreso del trabajo. La tercera sección describe los principales canales de distribución del ingreso vía de gasto social e impuestos federales. Y por último, la cuarta, que viene siendo con sus conclusiones, cómo concluyen todo. Empezaremos por la distribución del ingreso. La distribución es la mediación de la distribución del ingreso. Es un tema complejo que requiere datos abundantes y conceptos precisos para poder medir lo que sea de interés para el análisis. Esta sección describe primero la distribución del ingreso nacional disponible en 2 factores de producción de trabajo y capital, que hoy viene siendo la distribución factorial del ingreso y la distribución del ingreso laboral. En distribución factorial del ingreso, en Venezuela, la industria petrolera representa cerca de una cuarta parte del Producto Interno Bruto, pero dicho producto es fundamentalmente para exportación. Y la distribución del ingreso laboral, viene siendo la distribución personal del ingreso, depende de la distribución de activos productivos entre las personas y los retornos de dichos activos obtienen en el mercado. Encuestas de hogares por muestreo se ha venido realizando 2 veces al año desde finales de la década de 1960. Y es la fuente usada para estudios sobre distribución del ingreso en Venezuela, pero tiene desventaja en que solo registra ingresos laborales. En lo que sigue, hacemos uso de esta encuesta porque no nos referimos a la distribución personal del ingreso laboral. Por ejemplo, en desigualdad existe una amplia variedad de índices para medir desigualdad. Para cualquiera de los índices disponibles es necesario dedicar cuál es la unidad medida, que viene siendo el ingreso, consumo u otras variables de bienestar, y cuál es la unidad receptora, que viene siendo personas, familias, etc. En esta sección se presenta el índice Gini, que es del ingreso laboral mensual de trabajadores ocupados en el periodo de 1970 a 2005. Y en la pobreza, para algunos es la pobreza más que la desigualdad. El principal problema de la distribución del ingreso de un país. Además, existen varios índices y procedimientos para la medición de ambos fenómenos. Esta variable, junto a las implicaciones políticas, suelen estar asociadas a la pobreza y hacen que la medición de esta sea un tema muy contendioso. Ahora vamos por la tercera parte, que viene siendo la redistribución del ingreso. Dada que la estructura de distribución factorial del ingreso explica al principio de este artículo, resulta natural pensar que la intervención del gobierno es fundamentalmente para comprender la distribución del ingreso, en especial desde la nacionalización de la industria petrolera en 1975. El enorme tamaño de la renta capital petrolero implica que la distribución personal del ingreso dependerá de gran medida de cómo el gobierno cobra impuestos y gasta entre la población. Que en la parte de gasto social, una medida de la actividad distributiva del gobierno es el gasto social.
per cápita, es decir, gastos gubernamentales en educación, salud, sanidad, publicidad, viviendas, pensiones, etc. Y en los impuestos, luego de estudiar la actividad retributiva del gobierno a través del gasto, es natural preguntarse cómo se financia dicho gasto. Bueno, los impuestos sobre el ingreso han tenido mayor porción del total hasta mediados de la década de 1990. Y como concluimos todo, que el análisis de la distribución y distribución del ingreso en Venezuela se puede resumir en tres conclusiones generales. En primer lugar, la distribución del ingreso en Venezuela es más desigualdad en el año 2002 a finales de la década de 1970. En segundo lugar, esta situación se debe a un descenso en la acumulación de la capital, que esta también está asociada en el colapso del producto y el ingreso. Y por último, en tercer lugar, el descanso en la acumulación de la capital no parece estar asociado a la desigualdad inicial de la economía. Puede decirse que la contradicción del crecimiento económico que la ha causado ha aumentado de la pobreza y el aumento de la desigualdad en la economía de Venezuela. Bueno, espero que les haya gustado esta exposición. Allá hasta pronto.